En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario da la lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Son 7 documentos, 27 de abril, 26, sí, son siete documentos, señor presidente. Uno es una nota de la abogada Natalia Sepúlveda, quien solicita una audiencia con esta comisión. Ella es defensora particular del señor George Dan Russo, interno, actualmente recluido en el penal de Rancagua, con el fin de exponer una serie de situaciones que han aquejado a su defendido. Situaciones como de discriminación y vulneración de sus derechos humanos. Lo que redunda en que con fecha 6 de marzo de este año, el señor antes indicado iniciara una huelga líquida que se mantiene a la fecha. También se recibió una nota, señor presidente, de los ministros de Deporte, de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, del director nacional del Instituto Nacional de Deportes, del presidente de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, junto a la familia Tormen Méndez, quienes extienden una invitación a la comisión a una ceremonia de cambio de nombre del velódromo del Estado Nacional, como Velódromo Sergio Tormen Méndez, en homenaje al destacado ciclista nacional detenido desaparecido en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Esta ceremonia, señores diputados, se realizará el domingo 30 de abril a las 10:45 horas en el velódromo del Estado Nacional, ingreso por avenida Pedro de Valdivia, Ñuñoa. También se recibió, señor presidente, una nota de la bancada UDI, mediante la cual comunican que la diputada Marta Bravo Salinas reemplazará al diputado Daniel Ilayú Vivanco durante el proceso de sesión. No veo a la diputada Marcos, sí, está conectada de forma telemática. También una nota de la alianza de Macro de la Patagonia Norte, ENCO se llama, es una alianza, quien solicita audiencia con la comisión a objeto de presentar las propuestas de administración colectiva e inclusiva con la pesca artesanal y los demás usuarios del borde costero, con miras a una convivencia armónica y el desarrollo económico. Solicitan que la audiencia con la comisión se pueda materializar, el miércoles 17 de mayo de este año, fecha en la que ellos se encontrarán en Valparaíso. También se recibió otra nota del Comité UDI, mediante la cual informan que en la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Felipe Donoso Castro reemplazará al diputado Cristian Lavé Martínez durante esta sesión. Y está conectado en forma telemática. También, señor presidente, se recibió una nota del Comité Frente Amplio, Radicales, Común y Convergencia Social, mediante la cual comunica que la diputada María Francisca Bello reemplazará a la diputada Lorena Frías Monleón. Viene en camino. Gracias, diputada. Finalmente, señor diputado, una nota del Comité RN, mediante la cual se informa que en esta comisión la diputada Francesca Muñoz, ya presente en sala, reemplazará a la diputada Jimena Osandón durante esta sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, sobre la cuenta ofrezco la palabra. Sobre la cuenta, diputado, tiene la palabra. Sí, presidente, sobre la cuenta, el defensor no sé si en la calidad está imputado o condenado, hace referencia a que su representado ya mantiene una huelga líquida. Entonces, sería bueno oficiar a Gendarmería o al Ministerio de Justicia para ver cuál es la situación de esta huelga, como también al Ministerio de Salud, porque veo con preocupación estas huelgas líquidas que se prolonguen por días y a veces semanas, siendo en circunstancias que la deshidratación del cuerpo humano con un daño permanente e irreversible es muy, muy pronta. Entonces, hay algo que creo que sería importante también que nos dilucidara el Ministerio de Salud sobre la misma, cuáles son los plazos con los que se cuenta para poder hacer frente a esto, y Gendarmería nos cuenta este caso en particular, como también nos informe
cuáles son el procedimiento, los protocolos para enfrentar las huelgas ya sea de hambre o huelgas, en este caso, ligia, según afirma la carta que recibió esta comisión. ¿Habría acuerdo para enviarme los nombres a la comisión? Acordado. ¿Algo más sobre la cuenta para pasar a varios? En varios, diputado Palma. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a dos visitas, Nicolás Barriento y Freddy Landaur, provenientes de la Fundación Chile Diverso, que se encuentran entre nuestros invitados. Señor presidente, quisiera aprovechar este espacio para manifestar mi repudio por la invitación o convocatoria que hizo la Fundación Futuro el fin de semana, en que, en el contexto de una visita a un viñedo, ofrece también una visita a la Villa Grimaldi. Quiero decir que repudio totalmente, y espero que sea transversal en esta comisión, porque la Villa Grimaldi, todos saben, fue un sitio donde las personas secuestradas fueron torturadas, exterminadas y hechas desaparecer, y hasta el día de hoy miles de compatriotas lamentan las tragedias ocurridas en la Villa Grimaldi. Señor Piñera y familia, que son los dueños de la Fundación Futuro, la Villa Grimaldi no es un sitio de recreación, no es un mall ni es un lugar turístico, es un sitio de dolor, es un espacio de paz y de memoria. Lo otro, señor presidente, mencionar respecto a la vulneración de derechos a la infancia, hoy día se mencionó ayer a propósito del fortalecimiento de la ley SANA, ha fallecido Lucas Morales Silva, un menor de 6 meses. Sus padres César y Eugenia deben lamentar su partida por una atrofia muscular espinal, dado que el Estado no pudo dar respuesta oportuna en relación al medicamento Zolgensma, que tiene un valor descomunal. Lo produce solamente el laboratorio Novartis y tiene un precio de 1.800 millones de pesos. Me acompaña acá el presidente de la Comisión de Salud, que puede refrendar lo que yo digo. Finalmente, señor presidente, quisiera mencionar que lo ocurrido hoy en la sala con la diputada Erika Ñanco a mi derecha es realmente lamentable que se hayan burlado de su afafán, que es un modo de celebración del pueblo mapuche, toda vez que en la sala hay una diversidad cultural y étnica, como incluso con diputados del sector que hoy día sería importante se pudiera sindicar a través de los videos quién fue el que se burló de su celebración. Me refiero al diputado Zulantay, por ejemplo, de origen diaguita, al diputado Otuiti Teao, de origen Rapa Nui, o de la diputada Ñanco misma, o de la diputada Emilia Ñuyao, así como las senadoras Campillay y la senadora Proboste Campillay, ambas de origen, su apellido diaguita. Así que expreso mi solidaridad con la diputada Ñanco y me parece inaceptable que frente a su celebración y lo digo en esta comisión porque tenemos que tener respeto por las culturas, un diputado de la derecha se haya burlado públicamente de su saludo. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. En relación a su primera inquietud, no sé si habría acuerdo de la comisión mandar a la organización, a la ONG Villa Grimaldi, nuestro repudio y solidaridad por la situación que les tocó vivir. ¿Habría acuerdo? ¿No? Entonces sería por los diputados que quieran suscribirla, los diputados Ñanco, el diputado, yo, habemos 5 que estamos suscribiendo. ¿Se acuerda? Sí. En relación a lo que le ocurrió a la diputada, me imagino que la Comisión de Ética... Yo también, presidente, disculpe, yo también quisiera sumarme, por favor, a lo gracias, diputada Lorena Pizarro. Ya, en relación a lo que ocurrió, yo me imagino que la Comisión de Ética tomará carta en el asunto de tal manera que nosotros no nos corresponde pronunciarnos. Sobre varios, usted me había pedido la palabra, diputada Schneider. Sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los representantes de Chile Diverso que nos acompañan, a las y los colegas. Yo solamente, señalar al diputado Palma por su intermedio que me sumó al oficio, o sea, al envío a Villa Grimaldi. Y solo quería comentar, presidente, que no me había percatado de la situación que vivió la diputada Ñanco por su intermedio y quería sumarme a manifestar toda mi solidaridad y mi condena también a la situación, a los hechos. Creo que eso empobrece el debate democrático y como sugerencia,
quizás enviar desde, no sé si el diputado Palma lo dijo, no podría estarme equivocando, pero como sugerencia quizás enviar una nota manifestando la preocupación, manifestando el repudio a estos actos por parte de la Comisión a la Secretaría General y a la Presidencia de la Cámara para que lo tengan presente también a la hora de llamar al orden y al respeto en la Cámara, es en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso, presidente, nada más. Muy bien. ¿Habría acuerdo de la comisión de enviar un...? No habría acuerdo. Por consiguiente, los diputados que quieran sumarse como comisión, enviaríamos al presidente la mesa. Usted se encarga y los que quieran sumarse, se suman. ¿Usted, diputada Pizarro, se suma? Sí. Los mismos 6 secretarios. Perfecto. Muy bien. Sobre la... Desde luego, presidente. Diputada Ñan. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también quiero saludar a los compañeros de Chile Diverso y bienvenidos también a esta comisión. Quiero también agradecer las palabras de apoyo del diputado Palma, de la diputada Schneider, de usted mismo, señor presidente, también, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Frente a eso, yo también quiero solicitar un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también a la Subsecretaría del Interior por hechos acontecidos, por dos situaciones acontecidas. La primera situación sucedió al interior de la Universidad Católica de Temuco el día jueves 20 de abril, en el que agentes de policía, de civil, decidieron ingresar a la universidad realizando una detención ilegal a la Lamien Wanglen Ailén Wenchuyan Calhueque, de 19 años, estudiante de Derecho de la misma universidad. Ellos la detuvieron, no tenían ningún tipo de identificación, no informaron los motivos de la detención, dejándola posteriormente, la llevaron esposada, vulnerando totalmente sus derechos, por cuanto solicito que se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Subsecretaría del Interior por esta situación en particular, por la detención ilegal que hubo en contra de Wanglen Ailén Wenchuyan Calhueque, quien es, además, quiero dejarlo mencionado, es hija del huerquén de la comunidad de Temucuicuy, don Jaime Wenchuyan, y esta es una desproporción que existe por parte de las fuerzas policiales en contra de esta comunidad que con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante a sus familias y con mucho esfuerzo esta joven de 19 años logra estudiar una carrera como lo es la carrera de Derecho en la Universidad Católica. La segunda situación también es para oficiar al Ministerio del Interior a las mismas instituciones nombradas anteriormente, pero por la detención ilegal ocurrida en un campo cercano a los hogares de Juan Uribe y de Lincoln Huichalaf el día lunes 17 de abril. Ellos son defensores del Ñen Quintuante, que está ubicado en el río Pilmaiquén, al sur de nuestro país, en la localidad específicamente de Entre Río Bueno, hacia el campo. Esto también hubo una desproporción en el procedimiento por parte de la PDI. Los detuvieron de manera ilegal. No solamente conformes con eso fueron detenidos, sino también llevados a un cuartel donde estuvieron retenidos toda la noche, siendo posteriormente al otro día liberados. Tampoco hubo ninguna identificación por parte de los policías que los estaban tomando detenidos y mucho menos tampoco se les dijo a ellos cuáles eran las causales de su detención. Entonces, ante esta situación, señor presidente, quiero que como comisión, y si no hay acuerdo de la sala, me imagino que no va a haber, pero de todas formas lo quiero plantear, podamos oficiar a estas instituciones, los diputados que también se quieran sumar, porque no puede ser que en nuestro país, que se supone que es un país con un Estado de Derecho que existe, estén pasando este tipo de vulneraciones de actos de racismo y de discriminación en contra de ciudadanos mapuche que ejercen su total y legítimo derecho a circular en sus lugares de trabajo, de estudio o en sus hogares. O sea, eso es una vulneración a sus derechos humanos lisa y llanamente. Así es que quiero que se oficie a estas Muy instituciones. bien. ¿Habría acuerdo para hacer el oficio unánime? Sí, diputado Guzmán. Presidente, la diputada Ñanco señala que habría existido una detención ilegal. Saber si hubo algún pronunciamiento respecto a esa detención ilegal o son declaraciones, porque para ver si nos sumamos, porque si tengo la claridad de que existe una detención ilegal,
estaríamos dispuestos a hacerlo. En la eventualidad que sea una declaración, prefiero restar. Diputada, pero no hablamos un debate. No, sí. No, agradecida de su pregunta, diputado Guzmán. Sí, esto fue desestimado justamente por los tribunales. Ambas detenciones ilegales, tanto la de Wanglén Wenchuyán como la de Juan Uribe con Lincoln Huichalaf, ellos fueron absueltos literalmente porque no tuvieron cargos porque estaban siendo detenidos, y fue declarada ilegal la detención por parte de los tribunales. Ellos están siendo defendidos ambos de manera separada, claramente, pero ambos están siendo defendidos también por los abogados Karina Riquelme y el abogado Rodrigo Pizarro, quienes alegaron la ilegalidad de la detención y fue también acogida por el tribunal. Muy bien, entonces por los diputados que... ¿Habría acuerdo unánime? No. Entonces los diputados que se quieran sumar, se suman a ambos oficios que ha solicitado la diputada. Hasta el momento el diputado Palma, diputado Lago, no, paso, la diputada Snyder, yo... Estaríamos de acuerdo. La diputada Pizarro también. Muy bien. Bien, si no habría más puntos varios, diputado Araya. Presidente, en primer lugar, preguntarle por su intermedio al secretario si es que recibimos respuesta a propósito de la reclamación que hizo el diputado Cristian Lavé en relación a las observaciones que virtió sobre el artículo 218 del reglamento. Entiendo que hubo un pronunciamiento en sala, no obstante, entiendo que se había solicitado un pronunciamiento formal de parte de la Secretaría. No sé si la Secretaría la Secretaría General hizo llegar alguna respuesta oficial para poder zanjar el asunto o aún permanecemos en vilo. Antes de darle la palabra al secretario, la respuesta oficial la dio el secretario de la Cámara en la sala, de tal manera que se dio por cerrado el caso. Así que esa fue la respuesta oficial. No hay nada por escrito que yo sepa. Por eso, el secretario también, dio una respuesta parcial y quedó de mandar la respuesta formal por escrito, porque no era completa, parcial porque no era completa. El mismo secretario lo dijo. No vamos a abrir nuevos debates sobre esto. Ya. Yo tengo entendido, y así lo entendimos todos, que el secretario, como ministro de Fe en la sala, dio respuesta al requerimiento que se había hecho. Ahora no sé si será necesario que lo haga por escrito, no es obligación hacerlo tampoco, porque su palabra es ley dentro de la sala y dentro de la Cámara, en términos de interpretación del reglamento. Así que yo me quedo con lo que dijo el secretario. Así que usted sabe, él maneja la historia, hizo referencia al año 1940, no sé qué año hizo referencia. No sé. Era un acuerdo del comité. Pero él es el que maneja Muy bien. Presidente, para entrar de lleno en la discusión del proyecto. Presidente, solo en el puntuario. Si podemos oficiar tanto a la Fiscalía, o sea, al Ministerio Público como a tribunales, para cuál es el tratamiento, los criterios en torno a los testigos protegidos. Yo creo que eso es importante porque es una garantía en el Fondo de Justicia. Nuestro sistema lo establece, pero ¿cuándo sí se les va a proteger? ¿Cuándo los tribunales piden que se conozca la identidad, etcétera? Yo creo que sería interesante poder contar con una respuesta oficial sobre lo segundo, sobre esto. Y lo tercero, presidente, es solicitarle a esta comisión, a propósito de la crisis que en estos momentos está viviendo en el norte, que la misma ACNUR se ha pronunciado muy preocupada, si podemos sesionar en la próxima sesión o en una sesión especial en Arica, la situación migratoria, la crisis humanitaria que han denunciado organismos internacionales, es una situación que yo creo que preocupa, y parte de la función de esta comisión no solo es legislar, sino también fiscalizar, y hay organismos internacionales que se están pronunciando con mucha preocupación sobre lo que allá se está viendo. Entonces no sé si estará a la disposición de esta comisión para poder sesionar de forma especial en la ciudad de Arica y visitar en fondo los puestos fronterizos y aquellos lugares donde hay una denominada crisis humanitaria según algunos organismos. Muy bien. Ante la primera solicitud, nosotros al Poder Judicial ni al Fiscalía Nacional podemos oficiar, entramos en su autonomía. Así que ellos interpretan
Yo no sé si el Ministerio de Justicia podrá, no es el que aplica las leyes que nosotros aprobamos, el Poder Judicial, así que no podemos oficiar para hacer, y lo hemos consultado aquí con ni al Ministerio Público, ni cómo interpretan las normas legales en nuestro país. Así que yo comparto su inquietud, para serle franco, porque me parece delicado si hay testigos protegidos, aparezca un juez diciendo que se pueden entregar los nombres. Entonces, ¿para qué hicimos una ley de testigos protegidos? Felizmente la Corte corrigió eso, pero no nos correspondería, no. Y en lo último, veámonos, el secretario que pregunte quiénes estarían disponibles para hacer una sesión en Arica. Solo para terminar, porque tendríamos que tener quórum para sesionar. Entonces, sí, tendrían que ir más de 4. Sí, diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Sí, yo compartiendo la preocupación por la situación humanitaria en el norte de nuestro país, saludando además por su intermedio que el diputado Araya para estos efectos sí considere los pronunciamientos del organismo internacional en materia de derechos humanos, ojalá si será extensivo a los otros debates. Yo quisiera consultarle al diputado por su intermedio cuál sería el motivo o el objetivo de la sesión en Arica, porque yo comparto que tenemos que hacernos cargo de una crisis humanitaria que deja la migración en todo el continente, porque estos dramas se ven lamentablemente en muchas zonas fronterizas, y yo comparto que hay que hacernos cargo, y esta Cámara está legislando, la Comisión de Constitución, la Comisión de Seguridad, pero lo que yo no comparto es que las y los diputados hagamos un viaje para ver la precariedad, el dolor de las personas, solo para ir a pasear, o solo para aparecer en medios de prensa, o solo para ir para subirlo a redes sociales. Eso yo no lo comparto porque yo con el dolor de la gente no creo en lucrar políticamente. Entonces me gustaría saber cuál es el objetivo de la sesión, que la preocupación yo la comparto, pero yo en ningún caso comparto el lucrar políticamente con el dolor ajeno. Eso, presidente. Sí. Diputado, no vamos a abrir un debate sobre esto. Usted ha hecho una solicitud y el secretario me dice que por reglamento tienen que ser a lo menos 7 diputados para poder sesionar fuera. Pero por eso que el secretario haga las consultas a los diputados que quieran asistir, y si juntamos 7 diputados no habría ningún inconveniente. Es lo que yo recojo de todo, de poder sesionar en Arica, ¿no? Siempre y cuando hayan de 7 diputados hacia arriba. Presidente, si es útil argumentar para no es convencer o en qué modo. No es necesario. ¿No? Tenía algunas dudas la diputada Schneider. Pero nos queda todo claro. Sí. Muy bien. Corresponde entonces entrar a la orden del día, que es continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica y fortalece a la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. El señor secretario nos va a actualizar la situación en la que estamos para iniciar las votaciones respectivas y el debate correspondiente. Gracias, señor presidente. Vamos en este minuto, ¿tienen todos los señores parlamentarios sus comparados? Sí. Vamos exactamente en la indicación 7 del comparado. Esa indicación es la única que quedó pendiente de la última sesión en que se legisló. ¿Y la 9? No, la 9 fue retirada. Fue retirada por sus autores. Igual que la 10 también fue retirada, aunque la votamos y la rechazamos. Entonces, habría que votar la indicación número 7. Número 7. Yo en esa oportunidad, señores diputados, yo leí las disposiciones. No sé si quieren que las vuelva a leer o leo simplemente la indicación. Es bastante simple. Sí. ¿No? Es del diputado Araya para intercalar en el inciso primero, propuesto después de la expresión promover el principio de igualdad, ahí está marcado, promover el principio de igualdad, agregar ante la ley. Esa sería promover el principio de igualdad ante la ley. Es lo que propone la indicación, señor presidente, para que confiera la palabra. Muy bien. Ponemos en votación entonces. ¿Va a ser alguna diputadora ya? Antes de argumentar para una moción de orden, si el secretario, lo primero,
para las próximas impresiones de cómo se me ha comparado, presidente, si puede ponerle fecha, porque hay varias versiones que van saliendo de comparados, se agregan y se sacan indicaciones. Eso creo que nos permitiría tener un orden. ¿Cuál es la última? Eso es lo primero. Lo segundo es, en esto entiendo que la 8 ya está superada, la 9, para no perdernos después la Fue discusión. rechazada. La 8, 9, Y la 10 fue rechazada. ya, perfecto. Lo único que está pendiente es la votación número 7. 7 y ahí pasamos a la 11. Sí. Bien, Ponga en votación. presidente, si puedo comentar sobre esta, Sí. presidente, es una incorporación muy sucinta pero bien trascendente al proyecto de ley, toda vez que se establece la expresión promover el principio de igualdad. Y en torno al principio de igualdad hay una comprensión bastante variopinta y extensa sobre esta concepción. Creo que para que sea más inequívoco y apostando al objetivo de la ley, es el principio de igualdad ante la ley. Hay distinciones que se pueden realizar y observaciones en torno al concepto de igualdad que probablemente no estemos de acuerdo. Pero sí es lo que vamos a estar de acuerdo, señor presidente, es en creer en el principio de la igualdad ante la ley, un avance civilizatorio que incluso hoy en la sala se discutía. Creo que es un aporte al proyecto, creo que no afecta el espíritu de quienes han presentado esta moción parlamentaria y que finalmente va en la misma línea de lo que establece el artículo 19 en numeral 3 de la Constitución, toda vez que se consiste en la igualdad ante la ley. Creo que lo deja más redondo en términos jurídicos, más que estar metiendo un principio del cual hay doctrina, incluso a veces contrapuesta sobre lo que podemos comprender por esa igualdad, igualitarismo, equidad, justicia, y varios conceptos que se podrían prestar para equivocación. Por tanto, en pos de poder dejar un poco más redonda esta expresión, incorporaría la expresión ante la ley. Gracias, presidente. En mi opinión personal, yo creo que no le pone ni le agrega nada nuevo, porque en el Estado de Derecho se entiende que se promueve el principio de igualdad ante la ley. Entonces, claro. Así que, sí, vamos a ponerlo en votación. ¿Sí? Presidente, yo estoy en contra del argumento del diputado Araya y en contra también de su argumento. Porque la palabra igualdad ante la ley sí tiene una significancia. La igualdad ante la ley efectivamente es más restringida porque simplemente se remite a la actuación de un juez ante una forma de juzgar o de resolver. Es un mandato al legislador, un mandato al juez. Distinto a lo que buscamos con esta ley, que busca prevenir conductas en cualquier ámbito. Eso se refiere también al Estado o a los particulares. Por tanto, creo que agregar la palabra igualdad ante la ley, con el respeto que me merece el diputado Araya, significaría establecerlo en un imperativo eventualmente para el legislador o para un juez, pero no así para todas las conductas con la sociedad. Por ese motivo, presidente, voy a votar en contra. Muy bien. En votación, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Diputado Araya. Presidente, estamos hablando de un proyecto de ley y en ese sentido creo que es un aporte. Eventualmente incluso podría estar más de acuerdo con lo que ha sostenido usted, presidente, en términos que se podría llegar a entender que es ante la ley, no ante otros criterios que a cualquiera que se le ocurran. Pero por eso mismo era el objetivo de dejarlo explícito. La interpretación jurídica que realiza el diputado Guzmán por su intermedio, la verdad, me resulta poco satisfactoria y creo que termina empobreciendo este proyecto de ley y la justa comprensión. No es efectivo que el concepto de igualdad ante la ley sea única y exclusivamente frente a un tribunal. Es un concepto que trasciende y de hecho el artículo 19 habla del mismo. Así que por tanto voy a aprobar esta indicación. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Si me permite. No le estamos dando la palabra. Disculpe, No le hemos dado la palabra, estamos en votación. Cuando se está en votación, no se da la palabra ni al Ejecutivo ni a los parlamentarios, solo a los diputados para fundamentar el voto. Estamos en votación.
Diputada Bello. En contra. En contra. Diputado Guzmán. Presidente, solamente una moción que ojalá pueda acoger. Creo que es importante que se genere el debate. Lo noto demasiado ansioso de repente en la votación. Era importante haber escuchado al Ejecutivo, que ha participado en toda la discusión, ha dado los argumentos de las indicaciones, ha hecho referencias técnicas que para nosotros nos han servido bastante cuando hemos votado y quizás como usted no había participado antes no lo vio, pero creo que hubiese sido importante haber escuchado al Ejecutivo. Voto en contra, presidente. Lo que pasa es que, diputado, perdón que interrumpa la votación, lo que pasa es que hay que dejar un criterio permanente. Y el criterio del reglamento es cuando se está en votación, solamente intervienen solamente, si el Ejecutivo hubiera querido pedir la palabra, la tendría que haber pedido antes de la votación. No la pidió, porque el día de mañana usted mismo me va a reclamar si yo cambio. Estoy de acuerdo, cuando se somete a votación no se puede volver a la palabra. Sí. Muy bien. En razón, presidente. Siga. Por favor, diputado. Ya estamos en votación. Diputado Kaiser. A favor, señor presidente. A favor. Muchas gracias. Diputado don Cristian Donoso. Perdón, Felipe Donoso. Pero es que no lo veo. Diputado Lago Marcino. A favor. Diputado Marta Bravo. Vamos a dejar al final también. Diputada Ñanco. En contra, señor presidente. Muchas gracias. En contra. Muchas gracias. Diputada Osandón. Muñoz. A favor, secretario. A favor. Diputado Palma. En contra, señor secretario. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra. Diputada Emilia Schneider. Sí, secretario, solo tomar un segundo para fundamentar. Yo concuerdo con la argumentación que daba el diputado Guzmán por su intermedio. Creo que aquí estamos hablando de algo mucho más amplio que solamente lo que entendemos como igualdad ante la ley, que es un concepto mucho más acotado. Así que voto en contra de la indicación. En contra. Reiteramos el llamado al diputado Felipe Donoso. Y diputada Marta Bravo Salinas. Misma situación. Presidente, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Cuatro votos por la afirmativa, 7 en contra, rechazado, presidente. Rechazar la modificación. Vamos, señor secretario. Vamos a las siguientes indicaciones, señor presidente. Una es del Ejecutivo para intercalar en el artículo primero propuesto. Presidente, para que quede constancia, podríamos, como tenemos orden del ir diciendo la 8 fue qué pasó con ellas, porque la verdad que como pasaba un mes desde que votamos la última vez, es bueno ir recapitulando y llevando el orden del comparado. Entonces, Es que lo dijeron recién, dijo que de la 8 a la 11 estaba retirada, entiendo, pero la 8, entonces, la palabra arbitraria estaría retirado esa indicación, no fue rechazada. Por eso me interesa que quede claro. Por eso me interesa que quede claro, porque lo repetimos. por favor. Al secretario, por favor. Gracias, presidente. La indicación 8 fue aprobada. La diputada 9 fue retirada. La indicación 9 fue retirada. Y la indicación 10 fue rechazada y posteriormente retirada. Y ahora vamos a la 11. Muy bien.
Entonces tendríamos la indicación número 11 del Ejecutivo. Exacto. ¿El Ejecutivo quiere pronunciarse sobre su indicación? La 11. La número 11. Sí, muy buenas tardes, presidente. Quiero aprovechar de saludarle. Lamentablemente no estamos presentes físicamente porque teníamos un conjunto de reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sí quisiéramos intervenir en esta ocasión, así que le voy a dar la palabra a Esteban Miranda, asesor de la subsecretaría. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y los diputados que se encuentran en la sala. Al respecto de esta discusión, el Ejecutivo tiene la opinión que la indicación número 11, que es una que hemos propuesto nosotros, viene a subsanar situaciones que venían desde el primer trámite en la Cámara. Entendemos que se han hecho las presentaciones de 2 indicaciones que le suceden, que versan sobre asuntos similares, y ahí nos gustaría consultar la opinión de la comisión con respecto a cuál es el orden en que éstas se van a votar o si se van a votar en forma sucesiva y cómo dicha votación sucesiva podría afectar las votaciones posteriores, porque sin perjuicio de que versan sobre un asunto similar, existen redacciones diversas que podrían modificar el impacto. Por lo tanto, quisiéramos, por su intermedio, presidente, consultar a la Secretaría respecto a la forma en que se van a votar, el orden en que se van a votar y la posibilidad de que en caso de votarse en el orden del comparado, estas puedan ser votadas en forma sucesiva frente al rechazo o aprobación de cada una de ellas, presidente. Muchas gracias por darme la palabra. La Secretaría va a contestar su inquietud. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, la indicación 11 con la indicación 12 son iguales. Son aparentemente iguales. Aparentemente iguales. Le explico al tiro. La indicación del Ejecutivo dice corresponderá a cada uno de los organismos de la administración del Estado. ¿Ok? Quedémonos con eso. Es mejor. La indicación 12 dice corresponderá a cada uno de los órganos del Estado. Es mejor la del Ejecutivo. La del Ejecutivo dice de la administración del Estado y la otra dice de los órganos del Estado. Sí. Habría que preguntarle a las diputadas Bello, Bunle, Frías, Musante, Pizarro, Schneider, quien quiera hacer uso de la palabra, cuál es el sentido, ¿cierto?, de eliminar la expresión de la administración que está contenida en la del Ejecutivo. Muy bien. Gracias, subsecretario. La diputada Schneider ha pedido la palabra para hacer un comentario sobre la indicación 12, si la retiran o no. Sí, no, en este momento no podríamos retirarla porque efectivamente varias de las firmantes no están presentes, pero a propósito de lo que señalaba el Ejecutivo, de que son 3 indicaciones del mismo tenor, yo las he estado revisando junto a mi equipo también, por supuesto, y creo que de las 3 que vienen, que la primera es del Ejecutivo, la segunda es de autoría mía, la diputada Bello, Bulnes, Fríes, Musante, Pizarro, y otra del diputado Lagomarsino, creo que la más completa es la 12.1 del diputado Lagomarsino, por su intermedio. ¿Por qué? Porque creo que tiene 2 conceptos que van en línea de lo que hemos ido discutiendo. Lo primero, el concepto de discriminación arbitraria. Lo segundo es que habla de cada uno de los órganos del Estado, no solamente circunscrito a la administración del Estado, sino a la 12.1. Bien, en el comparado que tenemos hoy día. En el comparado que tengo yo sí está, pero me refiero a la indicación del diputado Lagomarsino. Entonces, en realidad lo que quería solicitarle a la comisión era que de buena fe rechazáramos las 2 primeras y pudiéramos aprobar la 12.1, que creo que es mucho más completa, la presentó el diputado Lagomarsino y además queda más acorde con el tenor de la discusión del proyecto de ley. 12.1, perdón. Sí. Bien, diputado, tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es un órgano del Estado? Definamos qué es un órgano del Estado. Un órgano del Estado es también un funcionario del Estado, por ejemplo. También puede ser un funcionario del Estado, colega, no se equivoque. En ese sentido, nosotros estamos expandiendo una obligación de generar política prácticamente a todo lo que sea estatal, y me parece que por esa razón la indicación del Ejecutivo es mucho más exacta en cuanto a su ámbito de aplicación. Los órganos del Estado no son solamente las estructuras estatales, colega. Así que aquí estaríamos ampliando la cosa a un tema mucho más amplio. Muchas gracias. Muy bien, diputado Araya tiene la palabra. Presidente, antes de poner en votación. Sí, es que, o sea, aparte me gustaría escuchar al diputado Lagomarsino,
por su intermedio, es preguntarle tal vez al Ejecutivo Esta es mucho más completa. cómo analizan, cómo ven ustedes la aplicación del concepto Esto es lo mejor. órganos de la administración del Estado a cada uno de los órganos del Estado. Creo que ahí, no sé si hay alguna variación en términos de la aplicación, del ámbito. Antes de hacer cualquier pregunta, presidente, sería bueno porque quedó claro que en particular está la indicación 11 y la 12.1, sobre eso vamos a discutir. Y creo que el único punto en discusión es la administración del Estado y el órgano del Estado. Si el Ejecutivo se puede referir a eso para ver si hay que hacerle alguna pregunta en particular sobre ese tema. Muy bien, entonces le vamos, antes de... O salvo que el diputado. Antes le vamos a dar la palabra al diputado Lago Marcino y luego al Ejecutivo y votamos. Muy brevemente, por lo menos... La palabra también, por favor. Por lo menos yo vi aquí Atento a alguien de la Secretaría porque yo no estoy... dos diferencias. Diputado, perdón. Yo vi dos diferencias y yo entiendo que órganos del Estado es más amplio que de la administración del Estado y a la vez, a mí por lo menos, mi planteamiento es discriminación arbitraria, como ya lo he argumentado en otra ocasión. Entonces, por lo menos esa es la posición con respecto a la indicación, que entiendo que están las tres posibilidades en el comparado. Muy bien. Diputada Lorena Pizarro, antes de darle la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Por su intermedio, coincidir con la indicación del diputado Lago Marcino, quiero señalar algo. Los órganos de Estado son tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y no es hablar de personas, es hablar de cómo el Estado en su conjunto se hace cargo, por lo tanto, de este proyecto de ley antidiscriminación y se hace responsable de aquello. Y por eso me parece que es mucho más completa y coincido con la diputada Schneider, no obstante ser patrocinante de la indicación anterior, que la del diputado Lago Marcino es una muy buena indicación y por lo tanto también estoy de acuerdo en rechazar las dos anteriores y aprobarle el no señala. Muy bien, vamos a escuchar al Ejecutivo ahora para que nos precise la indicación. Tiene la palabra su secretario, quien estime conveniente. Sí, muchas gracias, presidente, por tu intermedio. Quisiera dar la palabra a Esteban nuevamente. Presidente, si me autoriza a hacer uso de la palabra. Sí, tiene uso de la palabra. Muy agradecido, presidente, por su intermedio nuevamente referirme y dirigirme a los señores y señores diputados. Efectivamente, aquí tenemos una discusión en donde la cuestión fundamental no es solamente en la discusión en relación al término de la administración versus los órganos. La indicación que presenta el diputado Lago Marcino, si bien recoge fundamentalmente lo que estaba presentado por la indicación de la diputada Schneider y sus acompañantes emocionantes, también incluye, como él mismo dijo, la mención de arbitrario que se acompaña al término discriminación, que le da más consistencia a las decisiones que esta comisión ya ha venido tomando a lo largo de la discusión de las indicaciones anteriores, sin perjuicio de la opinión que cada uno de los diputados pueda tener respecto del resultado de esas votaciones. Pero lo cierto es que sí hay una consistencia que es relevante. Ahora, en términos de los órganos del Estado, tal como se hacía mención por parte del diputado Kaiser, el Estado tiene ciertas obligaciones generales que atañen a todos sus funcionarios y a todo y cada uno de sus órganos, y no solamente la administración. En este caso, la Constitución Política de la República consigna los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley, más otra serie de garantías y libertades. Lo que a nosotros nos parece muy relevante destacar es que las indicaciones, a su vez, todas consignan el elemento dentro del ámbito de su competencia. Por lo tanto, para despejar la preocupación de que, por ejemplo, un órgano del Estado tenga que estar elaborando una política pública que escape al ámbito de sus competencias, la mayoría de los órganos del Estado hoy día ya tiene una preocupación provocada por dar igualitario acceso a los servicios que ellos prestan, porque de hecho el no hacerlo produce y tiene consecuencias legales. Si existe, por ejemplo, un acceso inequitativo en materia de salud, en materia de acceso a la justicia, en el tratamiento que hace la Fiscalía de las víctimas y de los testigos con los que tiene interacción. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esa formulación no es en ningún caso un problema que suponga entregar adicionales cargas de trabajo a la que ya tienen la mayoría de los servicios. Sin perjuicio de ello, presidente, a nosotros nos parece relevante que la decisión que soberanamente pueda tomar la comisión de cuál de esas indicaciones va a ser votada en primer lugar, dista relación con que este tema sí hay que resolverlo. Porque sí hay una necesidad de reponer esta obligación general a los órganos del Estado a este respecto y que eso sea consistente con las discusiones que se han planteado previamente en la comisión y como dicen las tres indicaciones distintas, que el goce de esos derechos y libertades
vaya en consonancia con lo reconocido por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales que se encuentran vigentes y que obligan a nuestro Estado, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra, diputado Kaiser. Después, antes me la había pedido el diputado. Y la entrego de inmediato, colega. A lo único a lo que yo me quería referir es a lo siguiente. Si es un problema de redacción, ¿de acuerdo? Si efectivamente los órganos del Estado, no todos los órganos del Estado quedan obligados por esta norma en razón de que no tienen la capacidad para formular la política, etcétera. Entonces no tiene ningún sentido el crear una norma que obliga a algo imposible o a algo incumplible. Ese es un tema central, y es por eso que la indicación del Ejecutivo en esta materia sería mucho más exacta y sería mucho más limpia desde el punto de vista de la técnica jurídica. Cuanto menos esa es mi impresión. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Guzmán, y luego hacemos votación. Diputado Araya, ¿quiere entrar a votar? Presidente, un punto importante. Primero, lo que hace el Ejecutivo, lo que posteriormente hace también las diputadas y trata también de hacer el diputado Lagomarsino es reponer el inciso segundo del artículo original vigente actualmente en la ley. El inciso segundo actualmente vigente dice: corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esa norma hoy día está vigente, fue suprimida por el Senado, y lo que busca el Ejecutivo, que a mi juicio es la redacción correcta, es reponer la norma ahora acá en la Cámara de Diputados. Y lo que no puede quedar desapercibido es que la administración del Estado es el único que puede implementar políticas, tomar, no todos los órganos pueden hacerlo. O sea, es la administración del Estado la que puede implementar políticas, cualquiera sea su naturaleza. Entonces, yo invito a la Comisión a que tratemos de desilogizar la discusión y abrirnos un poco al debate desde una perspectiva más técnica. Creo que lo que corresponde en este punto, sí, pero que el Ejecutivo ha planteado la redacción correcta de la norma, por tanto nosotros debiésemos valorar y entender que esa es la redacción correcta, incluso que como venía en la ley actualmente vigente. Eso, presidente, y vamos a votar a favor de la del Ejecutivo. Las dos últimas palabras para votar, porque ya creo que hay debate bastante. Diputado Araya primero y después la diputada Schneider. Gracias, presidente. Yo creo que esto es una buena línea de discusión porque al menos trabajamos en una cuestión bien concreta y específica. Y aquí coincido con lo señalado por el diputado Guzmán, y a propósito de la presentación que realiza el Ejecutivo. Y toda vez que no todos los órganos del Estado tienen como función la elaboración e implementación de políticas, pastelero tus pasteles. Yo creo que si bien el artículo 19 es muy claro y esto mandata a todo el aparato público, creo que aquí ocurriríamos un error y no sería de lo más preciso en términos jurídicos hacer esa distinción que realiza el diputado Lagomarsino a cada uno, sino más bien a los órganos de la administración del Estado, que son los responsables de la aplicación de las políticas públicas, son los que tienen billetera, son los que en el fondo a quien le encomendamos la tarea de gobernar. Entonces creo que podría conllevar a una mala comprensión y a una distorsión futura, progresiva, de qué hace cada órgano del Estado. Si tenemos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial haciendo exactamente todo lo mismo, se acabó la democracia, se acabó la República. Entonces creo que podemos hacer la distinción. Aquí la propuesta del Ejecutivo, a mi parecer, me parece sensata. Creo que recoge también el aporte de esta misma comisión en la comprensión del carácter arbitrario. Y no sé si el diputado Lagomarsino, en el fondo, con los argumentos que el Ejecutivo coincide o no, de hacer esta distinción de la administración del Estado. En el fondo creo que es un aporte y genera menos confusión futura. Gracias, presidente. Finalmente, diputada Schneider. Gracias, presidente. Yo me quería hacer cargo de algunos argumentos imprecisos vertidos en el debate. Lo primero es que efectivamente pastelero tus pasteles, y creo que lo decía por su intermedio la subsecretaría, cuando se habla de cada uno de los órganos del Estado dentro de su ámbito de competencia. O sea, no le vas a pedir a un pastelero que no haga pasteles. Dentro del ámbito de su competencia tendrá que cumplir esta obligación.
Lo segundo es que no solamente la administración del Estado puede implementar políticas contra la discriminación o políticas de género, como queramos abordar en este debate. Pongo un ejemplo, la Corte Suprema tiene una unidad de género, entonces este mandato a los otros poderes del Estado es dentro de su marco de competencia, de su marco presupuestario, facultativo, etcétera, 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 que impulse políticas de inclusión y no discriminación. Pongo otro ejemplo, el Congreso tiene un protocolo de acoso sexual, eso también es promover una política dentro de uno de los órganos del Estado. Entonces, primero, hay una imprecisión, porque pastelero tus pasteles está clarito en la redacción del diputado Lagomarsino. Segundo, otro error, no solamente los órganos de administración del Estado dictan estas políticas. Entonces, por eso reitero el llamado a aprobar la indicación del diputado Lagomarsino, no porque las otras indicaciones me parezcan mal, sino porque me parece que es la más completa, teniendo una comprensión de lo que estamos hablando y no lanzando argumentos así al voleo. Eso, presidente. Diputado, yo lo único que quiero señalar es que el concepto de administración del Estado es lo que corresponde. Y así es, en todos términos jurídicos, así se entiende. Entonces no se habla de órganos del Estado, sino de la administración de los órganos del Estado. Pues bien, pero estamos en votación. Así que el Ejecutivo está correcto cuando plantea. Vamos a poner en votación la del Ejecutivo. Se entiende que si se aprueba el Ejecutivo se cae inmediatamente. Se cae la otra. Señor secretario. Muy bien, señor presidente. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Presidente, coincido con su criterio en este sentido con el del Ejecutivo. Me va a tocar a mí defender, parece la proposición del Ejecutivo, creo que es la más adecuada en términos jurídicos y que genera menos confusión futura y va conforme a lo que es la tradición jurídica de nuestro país, así que estoy por aprobar la del Ejecutivo, así que voto a favor. A favor. Muchas gracias. Diputada María Francisca Bello. En contra. En contra. Muchas gracias. Diputado Jorge Guzmán. A favor. A favor. Muchas gracias. Diputado Johannes Kaiser. Permítame justificar el voto, señor presidente. No hay nada más importante cuando uno escribe una legislación que dejar absoluta y meridianamente claro a quién y cómo se aplica dicha legislación. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo es mucho más exacta y está dentro del marco de lo que es la tradición legal de este país en comparación con la alternativa que lamentablemente deja demasiado espacio en la interpretación. Yo voto a favor de la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Felipe Donoso. Diputado Felipe Donoso. Diputado Tomás Lagomarsino. Bueno, vamos a ver si es que llegamos a la mía. Pero por lo menos como un diputado oficialista, voto a favor de la indicación del Ejecutivo. Y si es que llegamos a la mía, llegamos a la mía. Diputada Marta Bravo Salinas. Diputada Erika Yanco. Ya, sí, la verdad es que me anduve un poco confundiendo con esta votación, debo admitirlo, señor presidente, pero en vista y considerando, apruebo. Ahora entonces, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz. Abstención. Diputado Hernán Palma. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Pizarro. En contra, presidente. En contra. En contra de la indicación. En contra, perfecto. No en contra del gobierno. Diputada Emilia Schneider. Me abstengo, secretario. Finalmente voy a repasar las. Felipe Donoso. Felipe Donoso. O diputada Marta Bravo Salinas.
Tampoco. Presidente. A favor de la ejecutiva. A favor, muchas gracias. Siete votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Aprobada y por consiguiente se dan por rechazadas las dos siguientes. Sí, la 12 y 12.1. Y pasamos a la número 13, que es de la diputada Francesca Muñoz, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Quiere defender su indicación, diputada Francesca? ¿Ah? Estamos en la número 13. Estamos en la 13. En la página 4. Del texto que nos dejaron a todos en nuestros banquillos. Lo que pasa es que todos teníamos un texto antiguo, nos dejaron uno nuevo. Nos dejaron uno nuevo antes del inicio de la sesión. Muy eficiente la Secretaría de la Comisión dejando un documento nuevo. Diputada Francesca tiene la palabra. Gracias, sí. Gracias, presidente. Bueno, estas indicaciones para agregar un nuevo inciso en el numeral 1 del artículo 1, ¿cierto? Del siguiente tenor, que dice así: bajo ninguna circunstancia la aplicación de esta ley podrá tener como objetivo o resultado la limitación y o fiscalización del ejercicio de las libertades de expresión, de conciencia y religiosa. Aquí, presidente, yo quería recordar que el proyecto original, ¿cierto?, de la cual estamos trabajando ahora, incorpora esta distinción razonable. Esto está incorporado actualmente y ahora lo sacaron. Entonces, lo que yo simplemente estoy solicitando es que esto vuelva a ser reincorporado como el proyecto original que está actualmente. Recordar, ¿cierto?, que aquí nosotros tenemos la libertad, ¿cierto?, todos los sectores, todas las personas, toda la ciudadanía, de ejercer el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y también quienes pensamos distinto y evitar que se dé la censura previa, ¿ya? Ese yo creo que es un punto muy medular en toda la discusión que se está dando, o sea, que entren todos. Y por otro lado, colocarlo, lo hemos planteado, ¿cierto?, en nuestras circunstancias aquí frente al Ejecutivo, que sabemos que la discusión de la libertad de expresión raya, ¿cierto?, o tiene un límite muy sensible, y por lo cual es un derecho que tiene que estar incorporado también acá. Lo mismo la libertad de conciencia, ¿cierto?, y la religiosa. Y en lo práctico, ¿cierto?, también aquí habíamos hablado de qué pasa con, por ejemplo, el mundo cristiano evangélico, que yo, ¿cierto?, soy parte de él, que nosotros defendemos abiertamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, ¿cierto?, con esta nueva legislación, al presentar nuestros puntos de vista, al defender nuestros principios, nuestros valores, ¿cierto?, ¿qué se vendría más adelante con cómo está quedando esto si no queda resguardado, ¿cierto?, aquí lo que es esta distinción razonable, ¿cierto?, incorporando lo que originalmente traía la ley Zamudio, ¿cierto?, original que ya es ley. Entonces eso más que nada, presidente, es el sentido de esta indicación. Vuelvo a insistir, esto debe quedar incorporado por la necesidad también de que todos tengamos, ¿cierto?, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Gracias, presidente. Diputada. ¿El Ejecutivo quiere pronunciarse sobre esta indicación? Después le doy la palabra. Sí, está bien. Es que el Ejecutivo me interesa escucharlo. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, por su intermedio quisiera pedir la palabra para Alfonsina Peña, que se refiere al asunto. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, respecto de la indicación número 13, nosotros sostenemos que esta indicación podría ser contraria a la Constitución Política de la República. Nos parece que es necesario aclarar que la Constitución señala expresamente que todos los derechos tienen límites. Estos están establecidos ya sea en la propia Constitución o en relación al conjunto de derechos fundamentales. Y en ese sentido, el artículo 19, número 6 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Es decir, ahí está el límite constitucional de ese derecho. Por su parte, el artículo 19, número 12, que asegura a todas las personas el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, también tiene un límite, que es
cuando la norma señala sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas facultades, de estas libertades, perdón. Por lo anterior, es que nosotros sostenemos que en realidad nuestra Constitución reconoce que existen límites a todos los derechos fundamentales. Pero también es muy importante señalar, para la tranquilidad también de las mocionantes y de ustedes, que el artículo 19, número 26 de nuestra Constitución también establece una garantía, y es la seguridad de que los derechos no pueden ser afectados en su esencia. Esto es muy importante para proteger los derechos fundamentales que estamos señalando. Además de lo anterior, entendemos que el proyecto de ley, como está redactado actualmente, es coherente con la ley 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y las organizaciones religiosas, y en su artículo 2, esta norma establece que ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán estas invocarse como un motivo para suprimir, para restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley. En consideración a estos argumentos es que sostenemos que la indicación que se pretende presentar sería contraria a las normas que acabo de señalar. Muchas gracias, presidente. Muy amable, muchas gracias, diputado Kaiser. Perdón, antes el diputado Palma y luego el diputado Kaiser. Gracias, señor. ¿Sí no me pidió la palabra también? Gracias, señor presidente. Por su intermedio, expresar mi preocupación, puesto que respecto a la libertad de expresión, yo estoy por la libertad de culto a toda prueba, pero ojo con la libertad de expresión. Todos los días, y se ha hecho mención a la Secretaría de la Cámara, en el frontis del Congreso escuchamos discursos de odio venidos de un sector religioso que han increpado a colegas mías como la diputada Santibáñez, como la diputada Schneider y otros tantos, precisamente valiéndose de apelando. De hecho, me acerqué a un carabinero de turno el otro día y le dije, señor, ¿cómo permite esta odiosidad? Y el argumento que ellos dan es la libertad de culto. Si la libertad de culto implica un odio tal que el día de mañana puede llegar a la hoguera a una persona, como pasó en la historia humana, yo no estoy de acuerdo con esta indicación. Eso quería señalar, señor presidente. Gracias. El diputado Kaiser y luego el diputado Lago Marcino. Señor presidente, aquí respondiendo al Ejecutivo, aquí no se está excluyendo la Constitución ni se está contradiciendo la Constitución, se está excluyendo que esta norma particular, ninguna otra, se transforme en una restricción, una limitación y o fiscalización del ejercicio de la libertad de expresión, conciencia y religiosa. Si están en contra es porque efectivamente, como lo dejó traslucir el colega Palma, se pretende restringir la libertad de expresión, de conciencia y religiosa con esta norma. Porque no veo ninguna razón por la cual uno se podría oponer a una norma que garantiza derechos fundamentales en esta materia, o sea que lo único que hace es reafirmarlos, porque ya están en otros cuerpos legales, sino es porque efectivamente se pretende utilizar esta norma como límite legal a las libertades y derechos que ya he descrito. Y en ese caso, efectivamente, nadie dice que sea inconstitucional necesariamente el restringir estos derechos de expresión y de credo, pero evidentemente que es algo que tiene que sincerarse de inmediato ya y tienen que ir ante las comunidades religiosas y decirles, ¿sabes qué más? Nunca más va a poder usted hablar del Deuteronomio, por ejemplo, en misa. O sobre el pecado, que significa, por ejemplo, para las comunidades evangélicas, la homosexualidad, u otras normas que son importantes para dichas comunidades y que son parte de la prédica diaria. Lo que haga una persona con relativo descriterio al frente de este edificio no puede ser excusa para ir y censurar la opinión legítima, el credo legítimo de nuestros compatriotas, especialmente porque eso ha tenido ya muy, muy malas consecuencias en el pasado y puede terminar muy mal también si uno empieza a perseguir comunidades religiosas aquí en razón de una malentendida tolerancia. Muchas gracias, señor presidente. Lago Marcino tiene la palabra. ¿Se inscribe, diputado? Ya. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, yo creo que esta es una discusión bien de fondo y bien compleja de abordar. Entonces, yo más que pasarla a la rápida a la votación, yo creo que, y le pido, presidente, que podamos darla bien.
La estamos dando, diputado, Sí, escuchándonos sí, entre todos. justamente. Porque, por ejemplo, yo creo en el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres y, por ejemplo, en la adopción homoparental, pero así como yo creo en ello, también defiendo que otros puedan expresarse siempre que lo hagan con respeto, de disentir de aquello. Ya, por ejemplo, la diputada Muñoz, que obviamente no compartimos la idea, pero yo creo que es legítima que ella lo manifieste cuando lo haga con respeto. Entonces, y obviamente el pastor Soto allá afuera claramente no lo hace con respeto. Entonces, ¿cómo logramos conciliar ambas posturas? Creo yo, es un inciso que dé cuenta de la complejidad de este tema, es decir, que se puede advertir una opinión en el ejercicio de la libertad de expresión o religiosa en función de hacerlo con respeto en la discusión política o democrática del país. Y lo segundo es que también la libertad de conciencia nosotros sabemos que impacta en un proyecto de ley particular, que es el proyecto, la ley IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, donde a mí me gustaría aportar a esta indicación para que pudiera también generar un resguardo en torno a eso. Así que no sé si para conciliar esto, más que llegar y votarla, pedirle también a la autora de la indicación, la diputada Muñoz, si tendríamos el espacio y también con el Ejecutivo que nos colabora en esta ocasión telemáticamente, de reformularla de alguna forma en la cual podamos conciliar ambas partes. Eso, señor presidente. Diputado Guzmán tiene la palabra. Muy bien, diputado Araya tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que esta indicación va tal vez al corazón de la preocupación de muchos, que es finalmente la afectación de la libertad de expresión, de conciencia y religiosa. Para quienes profesamos un credo religioso, tenemos o arrastramos en nuestra historia cientos de miles de mártires por defender la fe que profesamos. Entonces, esta es una cuestión tremendamente importante y creo que sería buena ley, y voy a tratar de ser cuidadoso con las palabras, pero la mayor preocupación que todos tenemos, la objeción a este proyecto, tal vez tiene que ver con esto precisamente. Y por tanto, si podemos trabajar una reacción que nos garantice que no se va a ver afectada la libertad de todos los chilenos, de expresión, de conciencia y religiosa, creo que damos tal vez con uno de los puntos más críticos del proyecto de ley. Así que recojo lo que dice el diputado por su intermedio, el diputado Lago Marcino. Si podemos trabajar en estos momentos la reacción, tal vez el perfeccionamiento, yo entiendo que la limitación y o fiscalización podría mejorarse esa reacción y lograr incorporar una indicación que atienda a la preocupación que tenemos mucho en relación a este proyecto, los alcances y finalmente en toda la afectación de libertades. Presidente, no sé si tiene a bien dar algunos minutos para que podamos intercambiar pareceres. Estamos escuchándonos. Pero para que podamos intercambiar pareceres y redactar tal vez lo más conjuntamente una indicación que permita poder satisfacer esta preocupación, más que estar solo votando a favor o en contra de la indicación en particular, sino tal vez conservar una mejor reacción que sea un poquito más amplia y convocante y que proteja de igual forma las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Gracias, presidente. Diputado Guzmán, y después voy a intervenir ya. Presidente, yo en principio comparto la apreciación, la observación que ha hecho la diputada Muñoz, pero creo que, bueno, de hecho la Constitución así lo garantiza. Artículo 19, número 6 señala la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Sin perjuicio de eso, creo que la indicación de la diputada Muñoz me genera cierto ruido cuando señala como objetivo resultado la limitación y o fiscalización. Creo que lo que nosotros debemos salvaguardar es que se evite la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, ¿ya? No su fiscalización, porque lo que corresponde eventualmente se puede fiscalizar, lo que no puede ocurrir es que se perturbe, se prive o se amenace. Por tanto, nosotros hemos redactado, bueno, ya se sumó el diputado Kaiser y lo pongo a disposición de la
de la comisión, a quienes se quieran sumar, para que la redacción presentada por la diputada Muñoz, que a nuestro juicio se reemplace la palabra limitación y o fiscalización por privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Por tanto, desde ya yo anuncio que vamos a presentar esta indicación, pero si alguien se quiere sumar, está a disposición. Eso, presidente. Muy bien. Diputada Pizarro, que no lo habíamos visto, ha solicitado la palabra. Ahí sí, sí. Presidente, muchas gracias. Yo quiero desde ya anunciar, así como algunos diputados hablan respecto a la justeza de esta indicación, a la cual todas y todos tenemos derecho a hacer este tipo de indicaciones, quiero expresar mi voto de rechazo de esta indicación y cualquier indicación similar en un contexto que la libertad de culto está consagrada, la libertad de expresión también en la Constitución, pero aquello se ha confundido generalmente, y que es la razón también, no central, pero de lo que significa este proyecto de ley antidiscriminación, referido a la falta de tolerancia y referido a la privación de elegir de aquellos sectores que no dan respuesta a ciertos credos y creencias. A mí me parece que es muy correcto que cada cual tenga su pensamiento y posición frente a temas que para algunas y algunos acá son muy complejos, pero muy distinto me parece que esto se hable de reglamentar, de fiscalizar y que finalmente, a mi juicio, puede terminar en una espada de Damocles muy complicada. Yo quiero anunciar mi rechazo a esta indicación y quiero, además de señalar mi rechazo, no estar dispuesta a una indicación que morigerada vaya en la misma dirección. No estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con la libertad de culto, con la libertad de creencia, con la libertad de expresión, pero que esta no sea sinónimo de agresión, de persecución o de limitación de las libertades de las personas, que yo creo que es algo que hoy día ocurre en el ejemplo que puso el diputado Palma, que es el mejor ejemplo de que puede significar esto. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esta indicación y no estaría disponible para indicación que vaya en ese sentido. Gracias, diputada Pizarro. Yo quiero también sumarme a quienes estamos en contra de la indicación, porque yo creo que nuestra Constitución garantiza absolutamente la libertad de expresión, de conciencia y de todo orden de cosas. Entonces, resultaría difícil que alguna norma legal que aprobemos sea contraria al espíritu de la Constitución. Yo entiendo la inquietud, pero yo quiero garantizarle, diputada, que su inquietud muy legítima, puede estar tranquila que la Constitución vigente y probablemente la que vamos a aprobar el día de mañana va a consagrar el legítimo derecho de expresión de todas las religiones y de todos los pensamientos. Tuvimos un artículo 8º en el gobierno, en la Constitución de Pinochet, que restringía la libertad de expresión. Y lo primero que se eliminó fue justamente ese artículo 8º de la Constitución de Pinochet antes de entrar a la democracia, porque restringía la libertad de expresión. Y la actual Constitución garantiza absolutamente todos los credos, las visiones políticas, de tal manera que creo que no es necesaria, porque la ley madre, que es la Constitución, la protege, estimada diputada Francesca Muñoz, a toda la expresión religiosa suya y todas las expresiones. Es que estaría de más, no es necesario. Pues bueno, pondríamos entonces... Presidente, más que nada, me sumo a esta, votemos esta primera y si por ende si esta se gana, se cae la otra. Pero retire la mejor, que se cae la siguiente. Votemos esta primero, presidente. Porque yo creo que todavía la indicación, me disculpará colega, pero requiere una corrección. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pongo el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y religiosa. Lo legítimo es aquello que está legalmente respaldado, ¿no es cierto?
Entonces, el límite a la libertad de expresión y religiosa sería lo legal. Ahora, si nosotros estamos estableciendo en este mismo proyecto de ley límites legales, se va a terminar casando la indicación. Es decir, la misma indicación que se supone que vamos a establecer para proteger la libertad de expresión y la libertad religiosa va a terminar casada por el resto de la norma. Entonces nosotros tenemos que colocar la libertad de expresión, o le podemos poner constitucional si quieren, pero si le ponemos legítimo, se casa con la norma y en ese sentido termina siendo una indicación o una indicación dentro del proyecto que no va a tener efecto real, porque la misma norma la va a desactivar. Bien, el Ejecutivo, gracias diputado, el Ejecutivo ha solicitado la palabra, tiene el Ejecutivo la palabra. Sí, muchísimas gracias, presidente. Y por su intermedio, efectivamente, quisiéramos hacer un comentario adicional. Así que, por favor. Presidente, si fuera tan amable en concederme la palabra. No. Muy agradecido por su intermedio, presidente, por su instrucción, subsecretario. En el sentido de lo que se ha ido conversando en las últimas palabras, nos parece importante el poder tener un momento para analizar este asunto de forma más detallada. Efectivamente, adicionalmente a las razones que mi colega Alfonsina ya había planteado previamente en relación a que la garantía de la libertad de culto y la libertad de expresión ya se encuentra en otros elementos de nuestro ordenamiento que están plenamente vigentes, atendido al argumento que recientemente hizo el diputado Kaiser, donde habla de la legitimidad del ejercicio de la expresión y de la conciencia y de la libertad religiosa, es que nos parece como preocupante y la forma de la redacción de la indicación presentada, porque el término bajo ninguna circunstancia, la aplicación de esta ley podrá tener como objetivo el resultado de la limitación o fiscalización del ejercicio de las libertades de expresión, no hace la distinción que hizo el diputado Kaiser recién en torno al uso legítimo. Yo puedo hacer un uso de mi libertad de expresión de forma ilegítima. Por ejemplo, si yo llamase a viva voz o por medios o de otra forma a un grupo de personas a hacerle daño o a atacar a otras personas. Eso es una figura que tiene sanciones en la ley, que es la amenaza. Eso ha tenido un precedente en nuestra historia nacional, en otras legislaciones comparadas. Por lo tanto, este es un asunto que tiene que ser revisado con mayor precisión y desaconsejaríamos el que se hiciera una redacción en este mismo momento. A lo mismo, y sumado a esto, se menciona que en partes posteriores del proyecto, donde vamos a discutir lo que llegó del Senado, del primer trámite, en el texto que evacuó el Senado, en el artículo 2, en su inciso 2, también habla sobre las limitaciones que pueden ver afectados ciertos tipos de derechos en función de lo que es la justificación razonable. Por lo tanto, estamos adelantando un debate a propósito de uno de los tipos de derechos que podrían verse afectados por este tipo de discusiones en función de una redacción que no nos parece muy precisa y que además se va a discutir más adelante cuando se vea el artículo 2. Por tanto, nosotros aconsejamos parar un poco esta discusión. Nosotros podemos colaborar por instrucción del subsecretario que me lo ha expresado derechamente para poder colaborar y contribuir en la redacción de algo que vaya más en la línea del texto que evacuó el Senado y que incluye esta mención que le hago presente en el inciso 2 del artículo 2 del proyecto de ley, presidente. Muy agradecido de la palabra. Está presentada una indicación que el señor secretario la va a leer. Gracias, señor presidente. Se acaba de presentar una indicación que dice así: bajo ninguna circunstancia, la aplicación de esta ley podrá tener como objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Ese es el texto de la indicación, señor presidente. Muy bien, la pondríamos en votación entonces, señor secretario. Usted, perdón, usted no va a retirar la suya, ¿no? Presidente, no, lo que propuse fue que votemos esta primero y si automáticamente se aprueba, se cae la otra. Eso es todo. Pero votemos esta primero, presidente. Muy bien. Presidente, al respecto, el Ejecutivo se pronunció por la otra indicación. Por tanto, se puede como enviarle, al menos No, pero yo creo que la habrán escuchado. O la escucharon ahora, sí. O basta con eso, conservan la misma comprensión, porque esta tiene distinciones, las preocupaciones que tenía el Ejecutivo están resueltas en la proposición del proyecto presentado. Ya, muy bien. Diputado. Secretario, póngala en votación. ¿Podríamos hacer el cambio?
borrarle bajo ninguna circunstancia y la aplicación de esta ley no podrá, en vez de bajo ninguna circunstancia. Esta ley no podrá afectar. Sí, por eso. Eso te dije, lo corrijo. Tenemos que volver a leerla así. Vamos a tener que volver a leer. Muy bien. Pero este trajo legislativo. Esta es la pega. Ya, señor secretario, léala cómo quedó para que voten todos informados. La indicación quedaría como sigue, señor presidente. La aplicación de esta ley no podrá tener como objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Ese es el texto. Muy bien. Ponga en votación entonces. Muy bien, señor presidente. En votación la indicación recién leída. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Presidente, voy a votar a favor. Creo que esto resuelve y va en la dirección correcta. Una de las mayores preocupaciones que tenemos en este proyecto. Creo que es un aporte del trabajo legislativo y felicito a la buena disposición de muchos parlamentarios para recoger esta preocupación, corregir acá y hacer la pega legislativa. Creo que esto demuestra un buen ánimo de parte de la comisión para poder seguir avanzando en este proyecto. Voto a favor. A favor entonces, muchas gracias. Diputada María Francisco Bello. En contra. En contra. Diputado Jorge Guzmán. A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Felipe Donoso. Ahora sí lo veo en pantalla. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Tomás Lagomarcino. Al final, por favor. Al final, siempre y cuando lo consenta el presidente. Antes de mí, claro. Bueno. Diputada Marta Bravo Salinas. Veo su avatar. Lo vamos a dejar hasta al final también. Diputada Erika Ñango. Sí, aunque la hayan cambiado, redactado nuevamente el fin del mismo y para mí no se debe permitir la discriminación por parte de ninguna institución, así es que rechazo. Rechaza. Muy bien. Diputada Francesca Muñoz. A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Hernán Palma. En contra, señor secretario. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, señor secretario. En contra. Diputada Emilia Schneider. Secretario, quiero solo tomar un momento para argumentar por qué voy a votar en contra de la indicación pese a la nueva redacción, porque tal como señalaba el Ejecutivo y tal como me imagino que todas y todos en esta sala deben saber, la libertad religiosa y otra serie de libertades están protegidas en la Constitución y esta redacción no solamente es reiterativa, sino que yo abro la pregunta. ¿Qué pasa si un grupo religioso que quiere justificar las terapias de reconversión o algún otro tipo de tortura para las poblaciones particularmente discriminadas bajo la libertad de expresión, bajo la libertad de conciencia, bajo la libertad religiosa? Creo que con esta norma, que es más específica que la de la Constitución, estamos abriendo la puerta a ese tipo de arbitrariedades o abusos del derecho, derechamente. Yo creo que además esta norma, creo que podría afectar el corazón de este proyecto, porque insisto, este proyecto en ningún caso está en contraposición a la libertad religiosa, pero estamos poniendo como un bien superior el proteger a la gente de la discriminación. Es eso, yo voto en contra de la indicación y espero que quienes están por impulsar este proyecto lo hagan también en consecuencia. Diputado Tomás Lagomarcino. ¿Mm? ¿No quedaba alguien antes? ¿No? Sí. Diputada Marta Bravo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Lagomarcino. Es difícil estar al medio. Bueno, quiero explayarme brevemente. Yo estoy a favor del matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres, al igual como la adopción homoparental, pero también defiendo
la posibilidad de que otras personas puedan disentir de aquello siempre que sea hecho con respeto y, por cierto, que no se caiga en una situación de vulneración. En ese sentido, creo que la nueva redacción busca justamente dejar con cierta tranquilidad a un mundo muy importante de personas que quieren tener la posibilidad de opinar diferente, pero respetuosamente. Lo entiendo así al menos yo. Y así espero que quede en la historia de la ley. Considerando esto, yo creo que la nueva redacción logra salvaguardar los dos puntos que están en cuestión aquí, que es por un lado, eh, combatir las discriminaciones cuando son arbitrarias y también cuando en esa misma arbitrariedad se es violento, se es falto a la honra, al respeto de las personas, pero sí salvaguardando la otra visión, que es que grupos de personas, que todos sabemos quiénes son, en el ejercicio de su libertad de expresión, de conciencia y religiosa, puedan dar su opinión siempre que lo hagan con respeto y no mancillando la honra de otros. De hecho, me parece que yo también soy firmante del proyecto de ley de la diputada Schneider para prohibir las reconversiones, pero al menos creo que la nueva redacción que estamos aquí viendo compatibiliza ambas cosas. Considerando eso, mi voto es a favor. A favor, entonces, diputado Lagomarsino, finalmente, presidente. En contra, señor En secretario. 7 votos a favor, 6 en contra. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Eso significa que retira la... Una indicación, señor presidente, al inciso segundo, ¿cierto?, de la disposición primera del diputado Araya, que es para suprimir el texto, por eso que está atarjado. En estricto rigor legislativo no podemos ni suprimir ni eliminar, sino que para eso existe una votación separada, porque cuando un diputado no está de acuerdo con un texto, simplemente lo rechaza. Por lo tanto, habría que someter a votación el texto que propone el Senado, ¿cierto? El artículo completo. Todo el inciso completo, que parte de la subsecretaría y termina en vigente, lo voy a leer. Página 4. Exacto. 14. Sí. Entonces, el texto aprobado por el Senado, señor presidente, dice lo siguiente. Dice la subsecretaría... Disculpe. ¿Qué artículo? Ya. Decía, señor presidente, que el texto que se va a someter a votación es el siguiente. Es el texto que aprobó el Senado y que propone que apruebe esta Cámara. Es la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 8 del decreto con fuerza de ley número 3, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promulgado en 2016 y publicado en el Diario Oficial el 31 de enero de 2017, deberá considerar en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos a que se refiere el artículo 15 de la misma ley, la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a sus competencias orgánicas, a la normativa nacional e internacional vigente, en especial a lo dispuesto en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Este texto que yo acabo de leer, señor presidente, necesitamos que la comisión lo vote, o lo aprueba o lo rechaza, y también se da lugar a lo solicitado por el diputado Araya, que está pidiendo una votación separada de este artículo. Pidió una votación separada, insisto, porque existía una indicación, la diputada Bello, Musanti Schneider, pero que como la retiraron, quedó cierto en este sentido, solamente para votar eso. Le preguntamos la opinión al Ejecutivo. El micrófono, sí, a mí. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, por tratarse de funciones que nos corresponden, sí quisiera por su intermedio dar la palabra a mi asesor. Muy bien, tiene la palabra. Muy agradecido, presidente, por el uso de la palabra. Con respecto a la votación separada que ha solicitado el diputado Araya, con respecto a este texto que viene evacuado del Senado, del primer trámite constitucional, nosotros como Ejecutivo manifestamos nuestro desacuerdo con la solicitud del diputado, toda vez que nos parece que el señalamiento que hace hoy día la ley de una remisión expresa a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entrega una función importante, una obligación muy relevante en el sentido de incorporar la perspectiva de no discriminación arbitraria, que es el término textual que emplea, en la elaboración y el señalamiento del instrumento público del Plan Nacional de Derechos Humanos. A mí me gustaría mencionarle a los diputados y a las señoras diputadas que están presentes que el Plan Nacional de Derechos Humanos corresponde a un instrumento de política pública de Estado, que en este momento nosotros hemos aprobado la segunda versión que fue elaborada en el gobierno anterior, es decir, estamos hablando de planes que son de una envergadura temporal y de una ambición de planificación estatal que pasan a través de los gobiernos y de las distintas autoridades. Es un tipo de instrumento donde cada institución ejerce y manifiesta cuáles van a ser los compromisos, a luego esos compromisos que se adquieren en distintas materias de derechos humanos, se le hace un seguimiento respectivo. En el último plan, que es la segunda versión que actualmente se encuentra vigente, incluso hubieron compromiso de parte de organismos autónomos del Estado, como el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en rigor no están obligados por la ley a ser sometidos en forma obligatoria a la elaboración del plan, pero aún así lo hicieron. Por tanto, presidente, este instrumento de política pública constituye algo de extrema importancia para el Estado de Chile, no para el gobierno, sino que para toda la estructura y el aparato del Estado, por cuanto permite ordenar un adecuado despliegue de políticas públicas, como iba diciendo, pasando de una administración a otra, y en forma bastante completa. Es de todas formas mencionar, presidente, que dado que el texto que evacúa el Senado, que está actualmente solicitándose la votación separada, lo que hace es intentar suprimir la votación separada, un artículo que hace remisión a una ley vigente, que tiene que ver con el artículo 15 de la mencionada ley número 20.885, esa ley ya le entrega a la Subsecretaría de Derechos Humanos la obligación de emplear en la elaboración del Plan de Derechos Humanos una perspectiva para la promoción de la no discriminación arbitraria, en los términos que lo señala la ley 20.609. Por lo tanto, la letra C del artículo 15 que estoy mencionando, de la ley 20.885, remite específicamente las funciones de la Subsecretaría a la ley 20.609. Por tanto, es de toda lógica que hay una remisión mutua de la ley que estamos actualmente reformando, que incluye la remisión a esa ley que designa las funciones de la subsecretaría. Por lo tanto, nuestra objeción no solamente tiene que ver con la importancia del plan y con que esta normativa siga vigente, sino porque nos parece una desprolijidad de técnica legislativa que, habiendo hoy día existiendo dos normas que tienen remisiones expresas mutuas, quede por la votación separada solo una remisión en esta dirección. No tiene un resultado práctico, presidente, pero sí hay una desprolijidad en términos de la relación del ordenamiento y la técnica legislativa. Nosotros aconsejamos en esa situación, nuestra opinión es que debe ser aprobada la norma en la votación separada, por lo tanto rechazada la moción, presidente. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Diputado, ¿ahora ya va a mantener su indicación o la va a retirar? Sí, es que tal vez
podemos llegar a algún consenso en la discusión. En la indicación anterior, y apelando a la doctrina del presidente, nos señaló que no era necesario porque ya estaba resuelto y ya estaba indicado en la legislación vigente, etcétera. Y frente a lo mismo, ocupando ese mismo criterio, llego a la conclusión exactamente opuesta a la del Ejecutivo, porque me dice que esto ya está mencionado en la ley relativa a la subsecretaría, etcétera. Entonces, si cuando vemos que hay algo que ya está y resulta redundante, dicho también explícitamente en este caso por el Ejecutivo, ¿vamos a volver a explicitarlo en la ley? ¿O ya basta que esté en otros cuerpos legales? Ese tal vez en el fondo cuál va a ser el criterio para poder generar, porque también si no vamos a generar una ley, mientras más extensa, más errores genera, después las concordancias son más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, apelando a la doctrina, por su intermedio presidente, pero la doctrina tal vez, la doctrina Naranjo, para darle una etiqueta, creo que si reiteramos lo que ya supuestamente dicho por el mismo Ejecutivo ya está resuelto en otra legislación, creo que no aporta, no suma. Sí. ¿El Ejecutivo quiere manifestarse sobre lo mismo o fue suficiente? Una réplica. Presidente, por su intermedio, agradeciendo la palabra, solo como modo de claridad en relación a lo que estaba planteando el diputado Araya, para que se vea la unificación de criterios. Nuestra opinión en la indicación anterior fue que habían dos normas que se estaban refiriendo a algo que ya estaba consignado en otra norma. Lo que yo hice mención en mi palabra reciente es que la norma que da las atribuciones de la subsecretaría 20.885 hace una remisión expresa a la ley antidiscriminación. Por lo tanto, en términos de técnica legislativa, es adecuado que la ley antidiscriminación tenga una remisión también en conjunto. Por lo tanto, nuestra objeción tiene que ver, yo no tengo una diferencia con el diputado Araya en términos de lo que él ha planteado de ser efectivo en la legislación. Es que hay una desprolijidad en términos de técnica legislativa al hacer esta supresión. Es una razón distinta a las opiniones que metimos previamente, pero sostenimos lo que ya opinamos con anterioridad, presidente. Muy bien. Diputado, si no hay palabras solicitadas, diputado Kaiser, diputado Guzmán. Ya. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí dice, en este inciso dice, disculpe, que se aplicará, deberá considerar en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos a que se refiere al artículo 15 de la misma ley, la promoción de la no discriminación arbitraria, de conformidad a sus competencias orgánicas, la normativa nacional e internacional vigente, o sea, la que está vigente internacionalmente. En especial a lo dispuesto en esta ley, en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. La última parte, no, nada que objetar. Pero es una cosa, cuando se habla de la normativa internacional vigente, eso no significa que esté vigente en Chile. No necesariamente. Y eso significa, entre otras cosas, que puede haber una colisión legislativa, una colisión al momento de determinar cuál sea la norma que tiene que formular la subsecretaría. Eso ahí tiene que salir. Por otro lado, es también una afrenta directa a lo que es la soberanía de este Congreso, porque solamente este Congreso puede transformar en legislación nacional norma internacional, ¿no? Conservando el principio de soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Guzmán tiene la palabra. Presidente, yo lo señalé antes y quizás no fui tan explícito, pero creo que lo que abunda en esta tramitación de la ley no daña. Y efectivamente lo que hace este inciso segundo, como lo señala el Ejecutivo, es hacer una remisión expresa al artículo 15, inciso tercero, letra C de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ya es ley de la República, que ya establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene que elaborar este plan, que tiene que hacerse cargo justamente con la normativa nacional e internacional vigente, y además establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por tanto, creo que no lo aprobado por el Senado no daña, no ensucia, no perjudica en ningún caso la tramitación de la norma. Por tanto, en el caso particular voy a votar a favor del texto aprobado por el Senado. Gracias. Muy bien. Entonces, señor secretario, pondríamos en votación la indicación del diputado Araya, que pide suprimir este inciso segundo. Los que votan a favor del... ¿Es una nueva indicación? internacional vigente. Pero eso es otra indicación.
Ya, después. Entonces pongamos en votación primero la indicación del diputado Araya, que pide suprimir este texto. Muy bien, señor diputado, Los vamos que a... votan a favor están de acuerdo con el diputado Araya de suprimir Así es. Vamos a lo del hacer, Senado. vamos a hacer una votación separada, ¿vale? Diputado Cristian Araya, ¿cuál es su votación? Solo para aclarar, presidente, ¿se vota Lo del eliminar. ¿se vota a favor de la propuesta del Senado? Se vota a favor de la propuesta del Senado. Si decimos que sí, analizamos la indicación del diputado Kaiser. Si decimos que no, se cae la indicación. Y la indicación asociada a la misma. O sea, perdón, secretario presidente. A ver, para que no se enrede. Si votamos que sí, apoyamos la indicación del diputado Araya de suprimir. Y se cae el Senado. Se cae lo del Senado. ¿Qué votación separada? Si votamos en contra, estaríamos siguiendo la técnica de Araya que... Bueno, sí, aplicamos el criterio de la sala. Muy bien. Muy bien. ¿Me pueden explicar? Disculpe, Si se vota que presidente. sí, a ver, solo para claridad, si se vota que sí, vamos a aplicar el mismo criterio de la sala. Si se vota, como ha pedido votación separada el diputado Araya, si se vota que sí, se aprueba la indicación del Senado. Si se vota que no, se aprueba la indicación del diputado Araya de suprimir el texto. Estaban hablando. No, eso es. Es que hay ruido. ¿Podría explicarlo más? Ah, de nuevo. Ya. Si se vota que sí, como se ha pedido votación separada, se aprueba el texto del Senado. Si se vota que no, se aprueba el texto del diputado, suprimir el texto que es la aprobación del diputado Araya. En votación. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Presidente, yo, después de toda esta explicación que más enredo, pero... No, pero vota que pero, no. Pues siguiendo la doctrina Naranjo, y dado que en el fondo la misma ley del Ministerio de Educación, o sea, de Educación de Justicia, incorpora la no discriminación, la Constitución de la República incorpora la no discriminación, creo que esta cuestión media circular de que nos estemos remitiendo una ley a la otra permanentemente, lo único que va a hacer es enredar a los pobres estudiantes de Derecho. Segundo, creo que sí hay un aporte al incorporar la no discriminación arbitraria que va en línea de lo que ya hemos discutido, así que eso al menos avanza en buena línea, pero también recojo la preocupación del diputado Kaiser, que el carácter internacional vigente termina siendo una cuestión absoluta, demasiado abierta. O sea, ¿qué es lo que internacionalmente está vigente? No estamos remontándonos a los acuerdos internacionales que en el fondo hayan sido ratificados por Chile. Entonces queda en una cuestión demasiado abierta y es una concesión de la soberanía que podría resultar compleja. Así que voy a votar por rechazar en pos de la doctrina Naranjo, presidente. No me meta en lío. Muy bien, diputado. María Francisca Bello, ¿cuál es su voto? En contra. Perdona, a favor. A favor. A favor. A favor, dijo. A favor. Diputado Jorge Guzmán. A favor de la propuesta del Senado, secretario. A favor. Diputado Kaiser. Contra la propuesta del Senado. En contra de la propuesta del Senado, señor. Diputado Felipe Donoso. Vamos a dejar al final. Ya. Diputado Tomás Lago Marcino. A favor del Senado. A favor de la propuesta del Senado. Diputada Marta Bravo. En contra. En contra de la propuesta del Senado. Diputada Erika Ñanco. Muchas gracias, secretario. Bueno, siendo las 16:48 de hoy, quiero felicitar, porque ya estamos casi a punto de terminar la comisión, quiero felicitar que hayamos por lo menos avanzado en esta sesión y felicitar que estemos también en esta discusión, más allá de que siempre existan dilataciones. Agradezco eso. Así es que mi voto es a favor
del Senado. Eso es. Vamos al texto del Senado, perfecto. Diputada Francesca Muñoz. En contra. En contra de la propuesta del Senado. Diputado Hernán Palma. A favor, señor secretario. A favor de la propuesta del Senado. Diputada Lorena Pizarro. A favor, secretario. A favor de la propuesta del Senado. Diputada Milet Schneider. A favor de la propuesta del Senado, secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Felipe Donoso. En contra, secretario. En contra de la propuesta del Senado. Finalmente, presidente, ¿cuál es su A voto? favor de la propuesta del Senado. A favor. Sí, votó. 8 contra 5. Sí, 8 contra 5, aprobada la propuesta del Senado. Soy rapidito. Señor Aprobada la propuesta del Senado. Hay una indicación del diputado Kaiser para eliminar una parte del... Para eliminar del texto que en este minuto la comisión acogió la expresión internacional vigente, donde dice de conformidad, me estoy refiriendo casi de conformidad a su competencia orgánica, a la normativa nacional e internacional vigente. Es para suprimir, para eliminar. ¿Ok? Diputado Kaiser, antes de eso, nuestra Constitución vigente acoge todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y usted está pidiendo que lo eliminemos aquí. Sí. Yo debería declarar inconstitucional su indicación. No, Tiene la palabra. Pero se lo voy a plantear de la siguiente manera. O sea, este mismo artículo, de hecho, mantiene en su última frase, dice, en especial lo dispuesto a esta ley, la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ¿Ok? O sea, eso no se elimina. Lo que se elimina, o lo que yo estoy proponiendo eliminar, es ahí donde dice internacional vigente, la legislación internacional vigente. ¿Por qué? Porque eso, lógicamente, dado que tenemos dos legislaciones internacionales en el mismo segmento, significa que no tiene que haber sido necesariamente ratificado por Chile. Y el derecho internacional, usted lo planteó, hemos ratificado todo, pero puede llegar un momento en el cual nosotros soberanamente decidamos no ratificar, ¿sí?, un tratado internacional, y no puede ser que tengamos un automatismo legal que transforma en derecho nacional de inmediato cualquier acuerdo internacional, porque eso significa obviar las funciones de este Congreso y por supuesto que también la soberanía nacional. Muchas gracias. Cualquier tratado internacional tiene que ser ratificado por el Congreso. Porque ahí está. Si entonces, ¿para qué necesitamos poner el internacional vigente si abajo igual tenemos los tratados de derechos humanos ratificados por Chile? Muy bien. Dicho aquello, está bien, no voy a entrar a alargar una discusión. Vamos a poner en votación la indicación del diputado Kaiser. ¿Ya? ¿Se la puede leer, señor secretario? ¿Ah? Eliminar. Exacto. Eliminar los tratados internacionales. Ya, en votación. En votación, señor presidente, diputado don Cristian Araya, ¿a favor o en contra de la indicación del diputado Kaiser? Y mía también, sí. También firman la indicación. Esa letra fea al lado es la mía. ¿Qué caray? No está obligado a votar. Pero puede votar en contra incluso su propia indicación. Se han visto. Nosotros votamos a favor del gobierno, el oficialismo vota en contra, pasan muchas cosas, presidente. Pero, presidente, a ver, para que quede claro, esto no se trata de excluir los tratados internacionales vigentes ni ratificados por Chile sobre derechos humanos, artículo número 5, numeral segundo de la Constitución. Esto no afecta en nada absolutamente eso, sino única y exclusivamente que consideramos que al hablar de normativa nacional e internacional vigente, ese internacional vigente creemos que abre la puerta a muchas cosas. ¿Cuál es esa normativa internacional? ¿Cuál? Una resolución de la ONU que no son vinculantes. Una resolución de la ONU, una relación de la Corte Interamericana. Que todo puede ser demasiado vago. Entonces, como está
línea continua está dispuesto en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales, creemos que queda garantizada la preocupación de todos en esta mesa, pero evitamos esa cláusula que queda vaga o difusa, que podría conllevar a error o a tratar de que alguien, en la aplicación de alguna resolución de algún organismo internacional, nos lleve, ¿cómo se llama?, a que finalmente quede en una aplicación que no es lo que quiera en el fondo el legislador. Así que yo estoy por aprobar esta indicación que restringe esto, pero considera y respeta los tratados internacionales de derechos humanos, y eso no está en ningún momento en cuestionamiento. Gracias, diputado. Voto a favor, entonces. A favor, muchas gracias. Diputada María Francisca Bello. En contra. En contra. Diputado don Jorge Guzmán. Presidente, voy a argumentar. He tratado de ser súper consistente y coherente en toda la tramitación de la ley. Cuando defendimos que la palabra arbitraria quedaba en el proyecto, justamente lo argumentamos en base a que toda nuestra legislación habla de discriminación arbitraria. Por tanto, para que el proyecto de ley quedara con coherencia con el resto de la legislación, votamos a favor de que quedara la palabra arbitraria en el texto. Hoy día nos enfrentamos a una indicación que busca quedar en contradicción con una ley que ya existe, que es la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que establece que el Plan Nacional, y lo establece en forma textual, la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente. Por tanto, el cambiarlo en esta ley en particular no va a reemplazar la obligación que ya tiene el Ministerio en cuanto al tenor literal de la norma. Por tanto, para no caer en contradicciones, para mantener esa armonía y esa coherencia, yo voy a votar en contra de la indicación presentada por el diputado Araya y Kaiser. Muy Gracias, bien. presidente. Gracias. En contra. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Diputado Donoso don Felipe. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Lagomarsino. En contra. En contra. Diputada Marta Bravo. A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Erika Ñanco. En contra, muchas gracias. En contra. Diputada Francisca Muñoz. A favor. A favor. Diputado Hernán Palma. Breve argumentación, señor presidente, por su intermedio. Recientemente tuvimos una experiencia de este tipo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como Amnistía Internacional, se pronunció con mucha dureza respecto a la ley Naín Retamal, respecto de el resguardo de los derechos humanos. Ergo, voto en contra. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra. Diputada Emilia Schneider. Secretario. En contra. Diputado don Jaime Naranjo, presidente. En contra. En contra. Queda rechazado 8-5. Muy bien, señor presidente. Rechazada 8-5. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.